Hoy nos convoca la promulgación de la ley que, como ustedes saben, aumenta el salario mínimo a 380.000 pesos a partir del 1 de mayo, o sea, eso ya está en vigencia, y luego a 400.000 pesos a partir del 1 de agosto con una cláusula que si es que la inflación supera el 7% a diciembre del 2022, el salario mínimo va a aumentar nuevamente a 410.000 pesos a partir de enero del 2023. Esto, como bien nos recordaba el presidente de la CUT, es el aumento nominal más grande en 23 años, en 29 años y en 23 años el aumento más grande real. Pero yo quiero decir algo acá, como gobierno, como presidente, no podemos solazarnos de esto como si fuera un logro solo nuestro, porque esto se hizo sobre la base de lo que en su momento construyeron Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera y los diferentes gobiernos con los esfuerzos que pudieron hacer en sus momentos. La ley que hoy día se está promulgando contempla que si la inflación a diciembre de este año, la inflación en 12 meses, es superior a 7%, entonces a contar de enero el ingreso mínimo se incrementará a 410.000 pesos. Es importante recordar que junto con eso, igual como ocurre en los escalones previos, también se va a reajustar en la misma proporción la asignación familiar, el subsidio único familiar, y al mismo tiempo va a irse ajustando el complemento por costo de la canasta básica de alimentos en función de la inflación pasada. Entonces vamos a tener, por así decirlo, un triple mecanismo de protección porque tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de ese reajuste adicional, el que ese reajuste adicional se traslada a otros beneficios y además que en paralelo, ¿cierto?, va a funcionar este mecanismo de la canasta básica de alimentos y en el caso del apoyo a las pymes también, ¿cierto?, en caso de gatillarse ese incremento adicional del ingreso mínimo, también el subsidio correspondiente subiría a 32.000 pesos. Ministro, ahora, en términos de perspectivas para la inflación, nosotros, digamos, al igual que el Banco Central, que ha hecho sus proyecciones, que las va a actualizar ahora dentro de poco, estimamos que en el segundo semestre de este año ya deberíamos empezar a ver caídas de la inflación, ¿ah? Porque muchos de los factores que han estado acumulándose durante los últimos meses, afortunadamente varios de ellos dejarían de operar. Pero por supuesto tenemos que ver cómo evoluciona la situación, pero tenemos que tener la tranquilidad de que al menos en lo que se refiere al ingreso mínimo, a los beneficios complementarios y al apoyo a las pymes, hay mecanismos automáticos para ajustarse en caso de que la inflación esté por encima de esas perspectivas. ministro, y complementando eso, para el resto de las personas, las que no ganan el sueldo mínimo, me imagino, clase media, ¿hay caja para enfrentar nuevas medidas en la eventualidad que la economía internacional y también nacional así lo amerite? Bueno, primero tenemos que tener claro que en esta misma ley, ¿cierto?, los beneficios para que se canalizan a través de la asignación familiar y SUF alcanzan una cobertura que es más o menos el doble de la del número de trabajadores y trabajadores que reciben el ingreso mínimo. Por lo tanto, para trabajadores que ganan hasta 850.000 pesos al día de hoy, perciben estos aumentos de estos beneficios y sobre todo considerando que el complemento de la canasta básica de alimentos es igual para todos los trabajadores que reciben asignación familiar. Así que no hay el escalonamiento que tiene la asignación familiar para distintos tramos de ingreso. Aparte de eso, como sabemos, se ha estado impulsando una serie de medidas para contener el impacto de alzas de precios sobre los bolsillos de las familias a través del mecanismo del MEPCO para los combustibles, para el transporte urbano, para las tarifas de transporte colectivo, los combustibles de uso doméstico, la parafina, el gas licuado, la electricidad, es decir, en conjunto con las medidas que están contempladas en el proyecto de ingreso mínimo, más estos otros mecanismos de contención de precios, vamos a estar llegando al 40% de la canasta de consumo de los hogares de menores recursos y algo superior a un tercio para el promedio de la población. Sí.
Ministro, le quería preguntar a propósito también del aumento en el costo de la vida. Hoy día conocíamos datos del Banco Central que las tasas de interés de consumo alcanzaron su nivel más alto en 7 años. ¿Cómo afecta eso justamente en materia económica, en los precios? Porque esto también tiene que ver con decisiones que ha ido adoptando el Banco Central para controlar la inflación. Sí, el Banco Central, ¿cierto? Como sabemos, fija la tasa de política monetaria, que es una tasa de muy corto plazo y que tiene su mayor efecto en términos de tasas de mercado sobre las tasas de corto plazo, que son las tasas de captación por depósitos a plazo o los créditos de consumo. Entonces eso tiene un impacto por los dos lados. Por un lado, ¿cierto? Hay mayores incentivos a ahorrar, dado que hay un mayor rendimiento de los ahorros en depósitos a plazo, y por otro lado, ¿cierto? Un desincentivo a contraer créditos de consumo porque tienen un costo más alto. Ahora tenemos que recordar que en el curso de la pandemia, por la alta liquidez que hubo en la economía, el crédito de consumo tuvo una caída muy significativa y hoy día está con cifras de morosidad excepcionalmente bajas. Así que, bueno, esa es la manera en que funciona la política monetaria. Y, por cierto, digamos, dado que el mayor impulso a la demanda y al consumo provino justamente de la expansión del consumo por mayor liquidez, es importante que también el consumo pueda irse ajustando de manera consistente con una reducción de la inflación. Muy buenas tardes. Una pregunta para la ministra Jara. Ministra, desde el Congreso adelantan que se espera la libertad de elección para las personas en el uso de su cotización individual, pero en la oposición insisten en que se debe privilegiar el componente individual en el aumento de las pensiones. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo ante las posibles diferencias de parte del Congreso? En primer lugar, quiero señalar que el Ejecutivo se encuentra llevando adelante 2 procesos. Uno de diálogo tripartito entre empleadores, trabajadores y gobierno, porque así como en salario mínimo, entendemos también que a Chile le haría muy bien un acuerdo que sume voluntades para llevar adelante el proceso de reforma a las pensiones. En paralelo, nos encontramos tanto recibiendo a través de distintas consultas técnicas a centros de estudio y a expertos previsionales, así como también realizando en las mesas técnicas que conforman las carteras de Hacienda, Trabajo, Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, distintos cálculos, tanto paramétricos como también aquellos que dicen relación con recoger la experiencia comparada en el tema previsional para llevar adelante la formulación de nuestro proyecto de ley. Evidentemente, los detalles van a ser conocidos una vez que la iniciativa legal se presente, que eso va a ser prontamente, pero quiero señalar que lo principal y el espíritu que nos debe movilizar, en primer lugar, es el horizonte de mejorar pensiones actuales y futuras. Tenemos generaciones completas de personas que han contribuido y cotizado en el sistema previsional y hoy día tienen pensiones absolutamente insuficientes. Y lo segundo es que debemos superar un modelo que es absolutamente individual, donde cada quien resuelve el problema desde su propia realidad y sin apoyo, a un sistema que se base en los principios de la seguridad social. Ahí está el centro de la discusión. Cómo desde la sociedad y desde el colectivo apoyamos a las personas mayores en la vejez. Y qué más humano que eso, ¿no? Ese es el llamado en el que estamos. Muchas gracias. Respecto de la prioridad de la reforma tributaria y la reforma previsional, bueno, es algo que está claramente, ha sido claramente indicado por el presidente de la República. Nosotros estamos de lleno trabajando en este tema. La próxima semana concluye los diálogos ciudadanos por la reforma tributaria. Comprometimos que los proyectos o la visión completa sobre la reforma tributaria se presentaría en junio y también se presentarían los primeros proyectos y eso sigue estando dentro de nuestro calendario. Y como sabemos, en el caso de la reforma previsional, esta se adelantó, ¿cierto?, desde el cuarto trimestre de este año hasta agosto, así que claramente estamos tratando de avanzar con la mayor velocidad posible y también compatible con la responsabilidad que requiere una reforma previsional para que veamos pronto ese proyecto en el Congreso con las parlamentarias y parlamentarios que aquí nos acompañan hoy día.